Estamos presentando Transformación Clave. Estamos de vuelta, estimadas y estimados, cuando son las 4:35 minutos. Como decíamos, con un día en Santiago espectacular. Bajó a 24 grados, lo sentí en el cuerpo. Roberto, ¿tú también esa bajada de 25 a 24? No, yo no la sentí, Alex. Yo pensé que era el aire acondicionado, parece que no. No. Bueno, vamos con esa próxima entrevista. Transformación Clave. Sostenibilidad. Vamos a conversar con los industriales del plástico, con su asociación. Está con nosotros Magdalena Balcells, gerente general de ACIPLA, justamente la Asociación Chilena de Industriales del Plástico. Magdalena, ¿cómo estamos? Muy bien, Alex, muchas gracias por la invitación. Oye, yo ayer, fue el viernes, que una entrevista a Felipe Barro, el gerente general de Ecológica, por el evento del jueves y por la premiación y todo, la puse ahí al aire. Fuimos jurados, tuvimos el honor de ser jurados de esa premiación, estuvo espectacular. Y eso, pues. No, estuvo muy bueno. Es que no pude llegar a la Magdalena. ¿Qué pasó? Nos regalaron, unos relojes, ¿Y? No, mentira, un libro. Tenéis que recuperar tu libro. Me va a llegar el libro, me prometieron el libro. No, es que me salió un viaje de última hora y no pude. No pudiste. Pero no solo tú, hubo varios jurados que lamentablemente se les complicó. Además, los tacos estaban imposibles. Por ejemplo, la Antonia Vix, que también es coconductora nuestra, tenía que nombrar una categoría y llegó, pero me dijo la Antonia, oye, me pidieron acreditarme y les dije, imposible, llegó al escenario, caso estaba complicado, Santiago, ese día, pero lo tuyo un viaje, así que está bien, nadie dice nada. ¿Por dónde partimos, Magdalena? ¿Qué te parece si nos explicas un poco qué es lo que hace ACIPLA? ACIPLA es la Asociación de Industriales del Plástico, el gremio de la industria plástica en Chile, que convoca cerca de 100 socios y reúne a toda la cadena de valor del plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos desde los productores de materia prima, comercializadores de materia prima, tanto virgen como reciclada, los transformadores, que son los que toman esa materia prima y la convierten en algún producto de plástico, que los productos de plástico, por supuesto, van mucho más allá de los envases y embalajes, que yo sé que es otro tema que vamos a abordar en un ratito. Y también están los que venden maquinaria, los que hacen consultoría, los recicladores, que es un grupo que se hace cada vez más importante. ¿Los valorizadores también algunos? Es que los valorizadores son lo mismo que los recicladores. De hecho, en nuestra jerga somos los valorizadores. Claro, porque hay una red, en otras jergas hay una red de recicladores y que no son los mismos, pero bueno, son jergas. Lo que pasa es que recicladores es entendido como lo que nosotros llamamos el gestor. ¿Quién es el gestor? El que va, recoge el residuo y se lo entrega a un valorizador. Ya. Entonces nosotros no tenemos algunos gestores, pero lo que tenemos es principalmente recicladores, valorizadores, los que transforman un residuo plástico, lo toman como insumo y lo convierten en materia prima. Se me olvidó decir que la Magdalena es también, me cuesta el nombre, Magdalena. Eso, se me pega ahí unas letras. Es también directora de empresa, po. Sí. Tú estás hoy día en el puerto. En el puerto de Iquique. De Iquique, el glorioso Iquique. Así que había que decirlo, porque yo también estuve en Iquique, entonces compartimos ciertas, no estuvimos al mismo tiempo, pero compartimos Iquique por lo menos en tiempos distintos en empresas estatales. Tú fuiste directora de la Sofri también. También fui directora de Yo estuve en la Sofri, que es del gobierno de Chile, de la Corfo principalmente, y tesorería. Pero bueno, era una anécdota, Roberto, así que adelante porque tenía cara de pregunta. No, en realidad me interesa mucho el tema del plástico. Me ha tocado trabajar con emprendedores que se preocupan realmente del microplástico, que es algo que normalmente no se menciona. La contaminación por microplástico es un temazo. Y yo lo que te quería preguntar es si es que cuando se leen las mediciones que hay con respecto a reciclaje, a producción, si ese microplástico está incorporado dentro de esos números o es algo que está bajo el agua, por así decirlo, ¿no? También se encuentra bajo el agua, desgraciadamente. Yo sé, por eso creo que la analogía era correcta. No, pero hay una pregunta anterior, perdóname que me meta. ¿Que la hice yo o la hiciste? No, es que hay plásticos buenos y plásticos malos, dicen por ahí, ¿o no? O son todos buenos y hay algunos mejores que otros. ¿Cuál es la definición? Porque
te pregunto porque se demoniza y no, que la madera, que esto, que esto otro, pero el plástico ha sido tremendamente importante para la vida del ser humano también. Entonces quería ponerlo en esa perspectiva para que te luzcas, Magdalena. Muchas gracias por esa tremenda oportunidad. En defensa del plástico. En defensa del plástico. A ver, más que plásticos buenos o plásticos malos, hay usos y sobreusos y qué pasa en su fin de vida. Y creo que al final del día, entonces, uno podría hablar de buenos usuarios y malos usuarios, porque tenemos los plásticos de larga duración que en general no presentan problemas ambientales o al menos no son de los demonizados. Nuestros celulares, los equipos, las cañerías en la construcción, los perfiles de ventana y así una infinita cantidad de... en la minería se ocupa mucho plástico, en la producción, digamos, la geomembrana. Entonces... Es un buen punto, porque uno tiene en el imaginario solo 8 tipos de plástico y no, por ejemplo, las ventanas. O sea, los mismos audífonos que tenemos ahora, el micrófono, el celular, el control remoto, todo tiene plástico y el plástico se inventó para mejorar la calidad de vida de las personas y eso ha hecho desde su invención. Ahora, que en algún momento se nos arrancó la moto y sobreutilizamos los plásticos de corta vida, eso no está en discusión. O sea, una época, hace muchos años atrás, donde te promovían el uso del descartable. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es de retroceder un poquito en eso, o sea, no usarlo en la medida que no sea necesario. Pero ojo, tú hablas de corta vida, no se trata de la vida del plástico, sino de corto uso. De corto, claro, que lo usamos cortamente. Que su función se extingue implica un uso por corto tiempo. Claro, Magdalena, y que tenga la opción de ser reciclado, porque también está la segunda parte en donde yo podría estar reciclando eternamente, pero hay otros plásticos que no lo permiten, o otros usos que no permiten el reciclaje. Claro, pero en ese sentido la industria ha avanzado cualquier cantidad porque han tratado de ir, por ejemplo, en el packaging, que son los ejemplos más tangibles y los que son más cercanos a todos nosotros, porque todos los días cocinamos en la casa o compramos alguna comida preparada y todo esto viene envasado en algo. Entonces, primero que nada, entender que no es prescindible. El packaging es parte fundamental de los alimentos, de los productos de higiene, de aseo que compramos. Porque sin ellos ese producto o no lo puedes contener o no se conserva. Y la pérdida de ese producto también tiene efectos ambientales negativos asociados. O sea, hay un impacto muy negativo por la pérdida de alimentos y el plástico favorece que eso no ocurra tan rápido. O sea, cuando me dicen, ¿pero para qué le ponen bolsa a la lechuga? Porque la lechuga sin bolsa dura 2 días y la lechuga con bolsa dura 10. Entonces, y otro dato importante, el grueso de la pérdida de alimentos hoy en día ocurre en las casas. No en el supermercado. Ellos han optimizado las cadenas. O sea, a nivel industrial se han hecho esfuerzos exitosos, pero yo creo que falta una enorme sensibilización de la sociedad, no solamente qué hace con sus packaging de todos los materiales en su fin de vida, sino cómo se preocupa de que no se pierdan alimentos en sus casas, porque ese alimento perdido genera una huella de carbono muy alta. Perfecto. Oye, Alex, perdona, ¿te respondieron lo de los plásticos buenos y malos? No, es que entiendo que no existen plásticos buenos y malos, sino el uso que se le da y qué hacemos nosotros, los consumidores, etcétera, etcétera. O sea, está, por así decirlo, la variable corto uso o largo uso como una ventana, está la variable qué es lo que hacemos nosotros, y en términos de plástico entendí de la Magdalena que se ha avanzado mucho por los productores mundiales de resinas, de plásticos, como para que eso no existan los malos plásticos. Claro, lo que pasa es que la pregunta que yo le había hecho con respecto a los microplásticos y a los indicadores que se están utilizando a nivel mundial, si es que está bajo el agua o no está bajo el agua. Mira, súper interesante la pregunta. Nosotros este año hemos empezado a abordar con mucha fuerza el tema de los microplásticos porque es un elefante arriba de la mesa. O sea, es un tema, existen y hay que abordar el tema y tenemos que hacernos cargo desde la industria y toda la sociedad. Está comprobado, bueno, de partida es algo que se estudia hace 20 años, por lo tanto todavía no hay un consenso de cuál es la forma más efectiva de medirlo, las mediciones siguen siendo caras, hay distintas metodologías, tampoco hay un súper consenso respecto de qué es un micro, qué es un nano, cuánto mide, cuánto no mide. Yo participo de las reuniones del Tratado Global contra la Contaminación por Plástico y este tema vuelve a aparecer cada vez y sigue sin haber consenso. Y uno de los principales productores de microplásticos en el agua es la ropa. Y nosotros no somos una industria, o sea, en Chile no producimos esos textiles, eso viene todo afuera. Y es porque cuando lo lavamos,
se cuelan microplásticos, entonces hay desarrollo de tecnologías en las lavadoras para poner filtros especiales, cosa que esos microplásticos no se fuguen al agua. Y los microplásticos que encontramos con más frecuencia en la tierra son microplásticos asociados a los neumáticos, que es goma, que es caucho, y el desgaste produce microplásticos. Entonces, ese es el microplástico no intencionado y ese es más difícil de controlar, ese existe, y la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de generar menos o de contenerlos mejor? Evitar su producción hoy en día está bastante más lejano. Existe también lo que es el problema heredado, cuando tú dices bajo el agua. O sea, cuando uno ve las islas de plásticos, hay países que no tienen, ese plástico se desgasta, se degrada y termina convertido en microplástico también. O sea, todos los microplásticos fueron macroplásticos en algún momento, un producto plástico que se desgastó y que se degradó. Entonces, ¿cómo contenemos que ese producto plástico no llegue a un lugar donde en su proceso de degradación se transforme en un impacto negativo para el medio ambiente? Oye, el viaje o esto que va a ocurrir, el Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, que se viene a aprobar este año por la ONU, que tú viajas, entiendo, dentro de la delegación chilena, no sé a dónde todavía. A Ginebra. A Ginebra, eso es luego. ¿Cómo lo ven? Y es interesante este Tratado Global porque entendemos que el plástico es tremendamente útil. Tú diste el ejemplo de las lechugas y no podemos dejar de comer lechuga, porque tendríamos otro tipo de problema. Pero por otro lado están todas estas externalidades que para la industria del plástico son materiales. En temas de sostenibilidad se habla mucho de preocuparse de la materialidad, o sea, de las cosas de sostenibilidad que me aprietan el zapato desde el punto de vista de que genero impactos sociales en forma material, y eso significa en forma importante, ¿no es cierto? Entonces, es un balance y en esta realidad que necesitamos a los plásticos para muchas cosas, pero por otro lado, también para la industria, los productores de plástico, los industriales del plástico, puede ser, tienen a veces una prensa que no los favorece. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, eso ha hecho que sea, por un lado, nuestra labor como gremio desafiante. Es bien desafiante, pero a la vez ese desafío ha hecho que tengan que innovar y son muy rápidos innovando. Te doy un ejemplo. Hasta hace 10 años atrás nadie pensaba que los multicapa, que son esos envases que requieren muchas capas y no es porque se ve bonito. La carne, por ejemplo. La carne o la comida, los alimentos de mascotas, por ejemplo, que tienen un alto contenido graso, entonces requieren distintas materialidades, y cuando digo materialidades es plástico, aluminio, etcétera. No es lo mismo que yo dije, es otro tipo de materialidad. No, las materialidades, claro, no hay impacto. La materialidad en otro sentido. Entonces, muchos productos han hecho innovación para que el multicapa sea de un solo material, es decir, solo de polietileno. Entonces, pones varias capas en esta, o sea, uno no sabe que tiene varias capas, uno ve una pura lámina, pero esa lámina está hecha, por decirte, de 4, 5, 6 capas del mismo material con distintos aditivos para cumplir distintas funciones, la función barrera. Entonces, con eso nos podemos asegurar que una mayonesa o algo así te dure un año en la despensa o en el supermercado. Entonces, eso tiene un valor. Y a su vez tiene un objetivo de reciclarlo más fácilmente. Claro, ahora, no hay que olvidar que la dificultad para reciclar se da aun cuando el plástico es prácticamente todos los plásticos que se ocupan en el día a día para el packaging, son casi todos 100% reciclables desde el punto de vista técnico. Lo que contuvieron determina si es reciclable o no. Y su formato también lo determina, porque a veces es muy difícil de capturar porque son formatos muy chiquititos. Y cuando contuvieron grasos, por ejemplo, es difícil porque ¿cuál es el impacto si tú te pones a lavar todo eso para retirarle? No, y el costo, sí, hay un tema de costo también. Y el impacto, somos un país seco. Sí. O sea, el impacto en agua no es menor. En los premios Cero Basura vi un video ahí, nos tocó evaluar ese proyecto de Unilever, que volvían a la cadena de producción para alimentos para mascota, y veía cómo apretaban y molían esos contenedores de mayonesa grande y sin problema. Así que ahí no sé cómo lo harán con el tema del agua, pero dentro del proyecto se veía fantástico, hasta simpático cómo salía volando la mayonesa. No, claro, o sea, tú puedes sacarle todo el contenido al empaque,
El problema es cómo limpias Sí, ese empaque para claro, que meterlo a la máquina de reciclaje y generar a partir de Eso ese no lo material. evaluamos. Oye, Magdalena. Otro proyecto, Alex. La pregunta típica, ¿cómo está Chile respecto al mundo? O sea, hoy día tenemos del orden del 7.8%, o por lo menos el ¿De qué? 2022 era eso, ¿De qué? el porcentaje de reciclaje. El número que estamos reciclando, el 7.8% de los plásticos. Es el número con el cual yo me quedé. Vamos a pedirle a producción que hace un año debe haber sido eso. chequee ese dato. ¿Ah? El promedio mundial está un poquito por sobre eso, pero estamos muy por debajo de la OCDE y muy por debajo de países como la India, por ejemplo. ¿En serio? Cuéntame de eso, si estoy totalmente equivocado con los números, dímelo nomás, pero esos son los números que yo rescaté antes de venir a la O sea, primero hay que entender que la India es el país más numeroso en población del mundo entero. Sí. Entonces, No, por eso me llama la atención que estemos por debajo de la India. después hay que ver cuál es la calidad de trazabilidad que tú tienes para efectivamente medir estas cosas. Después, otro elemento es el reciclaje de botella PET, de plástico PET, la botella de bebida, es especialmente alto, aún sin regulación, en los países más pobres. Ya, que para allá voy. Es reciclaje no regulado probablemente y que funciona de manera informal. De manera informal. Funciona. Bueno, hoy en día están bastante formalizados los recicladores de base, que en inglés se llaman los waste pickers, alrededor del mundo, y hay asociaciones. De hecho, en las reuniones de las Naciones Unidas van los representantes de la Asociación de Waste Pickers globales. Y India es un actor muy relevante, pero tampoco tiene la mejor gestión de residuos. Entonces se producen grandes acumulaciones en sitios eriazos de residuos, donde también la pobreza gatilla. O sea, en los países más pobres tú nunca ves una botella en el suelo, y la razón es porque esa botella vale plata. Entonces, como uno si ve Luca en el suelo no la deja botar. Ok, y ahí nos vamos al tema de la capacidad instalada finalmente, Claro, para poder reciclar. eso por un lado. Que en el caso nuestro está un poco concentrada en la zona centro del país, y eso hace de que los extremos no puedan reciclar o prefieran no reciclar. ¿Hay algo de eso? Hay un poco de eso. A ver, el negocio, o sea, porque acuérdense que uno habla de economía circular, o sea, Sí. no basta con que sea circular, Sí. tiene que rendir. En Chile no tenemos subsidios específicos para plantas de reciclaje, o sea, todo eso tiene que ser inversión privada, por lo tanto hay que asegurarse que al final del día te den los números. Y en Chile tenemos un problema de volumen, porque en residuos el volumen es importante. Y en Chile, aunque fuéramos un país redondito y concentradito, igual somos 18 millones de habitantes, no es más. Claro. Y eso es más bien poco. Pero igual estamos subutilizando. La capacidad de reciclaje la estamos subutilizando porque hasta antes de la REP no había ninguna obligatoriedad para recuperar residuos. Hoy en día la hay. Okay. Entonces eso debiera empujar con fuerza al reciclaje, y de acuerdo a nuestras estimaciones, durante 3 años podríamos estar bien con la capacidad que tenemos instalada durante 3 años de REP, pero después de eso estamos al debe. O sea, hay que desarrollar más capacidad. Oye, yo quería preguntarte por tu evaluación de lo que es la ley REP, de la implementación, y nos falta todavía el tema de alguna pincelada de el trabajo que están haciendo en esto de la hoja de ruta de sustentabilidad en la industria. Así que nos quedan 2 temas para 4 o 5 minutos, Ya. para que vayamos a ir dosificando, Roberto. A ver, ley REP. Nosotros estamos convencidos de que la ley REP es el gran paraguas y el gran impulsor y política pública para abarcar todo el tema de la gestión de residuos en Chile, que tú preguntaste, Roberto, hace un rato cómo estamos en Chile. En Chile somos punta de lanza de todas maneras. O sea, independientemente de las dificultades que manifiesta la implementación, desde el punto de vista regulatorio, el tipo de leyes que hemos puesto, de verdad estamos avanzados. Perdón, un segundo. Recién estábamos justamente con Felipe Arboe hablando de las leyes de protección de datos. Ok, las leyes. Estamos muy bien en el mundo de las leyes. ¿Qué pasa en el mundo de la ejecución de esas leyes? Por eso es que la pregunta tiene más que ver con indicadores que se puedan medir, que las regulaciones que sean lo suficientemente estrictas como para decir estamos mejores que otros países. Yo los números por lo menos que rescaté me parecía que estábamos un poquito por debajo, y esa era la pregunta que yo te quería hacer. Claro, pero tú me preguntaste respecto al 7% de reciclaje. Sí. Hay que entender que eso se refiere, usa como base, porque ese número es nuestro, usa como base, y es el primer estudio de reciclaje. 2022. No, 2018. En el 2022 estamos mira, como el 11 más o menos. Mira, ya, ok. Y ahora este año sacamos nuevo estudio y esperamos tener el número más alto. Pero
hay que entender que la mitad de esos plásticos no están disponibles para ser reciclados. Okay. O sea, en el fondo, si nosotros consumimos 1 millón de toneladas de plástico al año en Chile, no están disponibles el millón entero para hacer, porque se fueron a tuberías, a perfiles de ventana, y eso uno no lo recicla. Está disponible lo que más bien se refiere a packaging, y eso es menos del 50%. Cerca del 50%, pero es menos, debe ser como el 46%. ¿Ya? Entonces, al tiro bajamos a 500.000 toneladas. Y si tú de 500.000 estás reciclando 100.000, El 20%. es el 20%. Entonces hay que mirar con cuidado. Lo que pasa es que yo no puedo poner esa cifra porque me aniquila. Te das cuenta, Claro. tengo que ponerla respecto del total de plástico consumido. Claro. Pero en estricto rigor, si tú te haces un doble clic, estamos reciclando, está bastante bien el número. El problema es que es el origen de ese material, es principalmente industrial, que es lo que nosotros llamamos el filete. Viene limpiecito, separado, tú sabes qué tipo de plástico es, lo que no ocurre con el... Oye, nos vamos a tener que ir, así que muy Dale. cortito Ley Rep y esta hoja de ruta, porque ya Ya. nos queda un minuto para anunciar luego a nuestros auspiciadores. Ya, perfecto. Ley REP, la mejor política pública, sin duda muy desafiante para implementar. Hoy en día tenemos un gran problema y necesitamos generar modificaciones en el decreto 12 de envases y embalajes, porque se está valorizando, es decir, lo que llega a las plantas de reciclaje, que es el certificado que te permite decir, check, cumplí con mi meta de recolección, se está valorizando la mitad la mitad de lo que se produce por fuera de la REP, que quiere decir que no queda atrasado y no queda para cumplir metas de nadie. Y además tenemos otro problema con la ley de plásticos de un solo uso, que de alguna manera le compite en la recolección a la ley REP, porque tampoco ingresa a esa misma medición. Entonces, desde varias industrias, alimentos y bebidas, reciclaje, la Antonia, nosotros, Sofofa, estamos tratando de empujar que se generen esos cambios para asegurar el éxito de la REP. La REP no va a ser rápida, ninguna de estas políticas es rápida, y eso hay que tenerlo súper claro. Y cuando preguntas de la hoja de ruta, muy cortito, pensando en cómo nos aseguramos la generación de contenidos y la generación de plásticos más sostenibles. ¿Cómo hacemos que nuestra industria funcione desde la sostenibilidad? Excelente. Musiquita de Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en Latam respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Ellos son partners de AWS. Agradecerle a Magdalena Balcells, gerente general de ACIPLA, la Asociación Chilena de Industrial del Plástico, que nos ayuda a desmitificar muchas cosas que están ahí en el imaginario, que uno cree que son así, asá, pero es mucho más complejo el análisis. Y también a Roberto Cami, que nos acompañó en estos dos bloques. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Alex, por la invitación, y gracias, Roberto, por las preguntas. Muchas gracias, Magdalena. Nosotros nos despedimos hasta un próximo programa. Los dejamos con Esclave y Beto Aguemio. Morris Opaso, experto en migración a la nube, presentaron Transformación Clave. Porque estamos seguros que el nuevo Chile se construye entre todas y todos. En Radio La Clave, esto fue Transformación Clave. Alex Tudor y sus panelistas e invitados conversaron los temas que nos impulsan a construir un mundo mejor. Transformación Clave. La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que ese libro que le prestaste a tu amigo y nunca te devolvió. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Te ha costado encontrar una buena administración de edificios? Entonces entra a administradorschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad. Entra a administradorschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más se te acomoda. Una comunidad bien administrada